Toda miseria, toda deuda, Padre, es cancelada en el nombre de Jesús. Desde ya te pedimos por hermana Rosita, su salud establecida en esa. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Quiero que abordemos en esta oportunidad un tema importante. Amén. En el nombre de Jesús, pues vamos a hablar del arrebatamiento. Amén. Pero antes de entrar directamente a lo que es el arrebatamiento, quiero hacer una pequeña diferencia, ¿verdad? Entre lo que es la diferencia entre lo que es arrebatamiento y lo que es la segunda venida. Porque yo he hecho esta pregunta no solamente a personas individuales, sino a congregaciones. Y la pregunta que les he hecho es: hermanos, les digo, levanten la mano, ¿cuántos están esperando la segunda venida del Señor? Amén, dice toda la iglesia. Amén. Y es algo pues de lo que definitivamente nosotros no podemos estar esperando la segunda venida, ¿verdad? Amén. Entonces, para eso quiero pedirles favor. Como les digo, no voy a hablar de la segunda venida, sino yo quiero hablar del arrebatamiento con la ayuda del Señor. Pero voy a hacer una pequeña diferencia nada más para poder iniciar. Amén. Entonces les pido favor que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 11 y versículo... Vamos a leer el Marcos 11:11. Amén. Y después vamos a leer siempre Marcos, pero 11:15 al 17. Amén. Bueno, repito, Marcos 11:11 y luego Marcos 11:15 al 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero pedirles que presten bastante atención, porque son citas quizás muy sencillas que cualquiera podría decir, pero ahí no habla nada del arrebatamiento, pero sí nos deja la figura ver muy clara. Amén. Amén. Dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, estoy en el 11, y habiendo mirado, dice, alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Ahora vamos al 11:15 al 17. Escuchen esto, dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, amén. Si se dan cuenta, esa ya es la segunda vez que él entra, porque en el 11:11 dice que y entró Jesús en el templo, dice, amén. Luego dice en el 11:15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, amén. Notan que es la segunda vez que entra al templo, amén. Dice: comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Entonces yo quiero preguntarles una vez más acá: ¿se dieron cuenta eso? De que dice Marcos 11:11 que entró en el templo, pero luego dice que ¿qué fue lo que sucedió? Que se fue. ¿Pero con quién se fue? ¿Con quién se fue? Estoy en Marcos 11:11 ahorita haciendo la pregunta. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, dice, se fue a Betania. ¿Con quién? Con los 12. Ok, noten eso. Se fue a Betania con los 12. Luego avanzamos y en el versículo 15, ya lo dijimos, vuelve a decir que Jesús vuelve a entrar a un templo. ¿Pero a qué entró? Ya no entró nada más a ver, sino dice que entró a poner orden. Amén. Entonces yo quiero que ustedes noten esto. En el versículo 11, aquí estoy haciendo una pequeña diferencia nada más para ya entrar de lleno a lo que es de lo que quiero hablar, del arrebatamiento. En el versículo 11 dice que entró, vio y se fue. ¿Y se llevó a quiénes? A los 12, a los discípulos. Amén. Y luego en el 15 dice que entra, pero comenzó a echar fuera todo. Empezó a limpiar todo, como quien dice, empezó a gobernar, porque él dice: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Amén. Entonces, cuando aquí, para que ustedes noten la diferencia, dice la Biblia en el versículo 11 que él se fue y se fue a Betania, dice. ¿Amén o no amén? Amén. Pero lo que a mí me llama la atención, miren esto.
es que Betania significa la casa del canto, como también la casa de la aflicción. Entonces podríamos decir, ¿en qué quedamos? ¿Él se fue a una casa del canto o a una casa de la aflicción? ¿O por qué creen ustedes que la Biblia dice ahí de que se fue a un lugar llamado Betania? Pero Betania significa, repito, la casa del canto o la casa de la aflicción. No sé si ya tendrán alguna idea de lo que estoy hablando, pero miren, el versículo 11 de Mateo 11 habla acerca de lo que es el arrebatamiento. Amén. Y el 11:15 habla acerca de lo que es la segunda venida. Les hago yo una pregunta a ustedes. Cuando Jesús venga y nos venga pues prácticamente a arrebatar, ¿qué va a suceder? Yo pregunto, ¿habrá gozo y aflicción? ¿O habrá solo gozo o habrá solo aflicción? ¿Qué habrá? Las dos cosas. Van a haber las dos cosas. Entonces miren eso, qué importante. Se va a un lugar llamado Betania, pero se lleva solo a los 12. Obviamente, los que se van arrebatados, ¿a dónde irán? A la casa del canto. Pero los que se quedan, ¿cómo se quedarán? Se quedan en la casa de la aflicción. Amén. Entonces, no sé si lo logran entender y lo logran captar, que está claro que el versículo 11, ¿de qué nos habla? Del arrebatamiento. Pero luego dice que el versículo 15 dice que él entró una vez más en el templo, pero comenzó ¿a qué? A gobernar. Y cuando la Biblia habla acerca de su segunda venida, habla acerca de que él vendrá a regir, pero ya no vendrá como vino al principio, ¿verdad? Sino dice que vendrá con vara de hierro. Y cuando ustedes notan ahí, la segunda vez que él entró al templo, ¿a qué entró? Entró a poner orden. En otras palabras, entró a gobernar. ¿Sí o no? Entonces, esa es la pequeña diferencia que yo quería hacer y demostrarles, para que obviamente ninguno de nosotros estemos confundidos y que estemos diciendo que esperamos la segunda venida, porque obviamente la segunda venida, la Biblia muestra también en Apocalipsis 1:7, dice, he aquí viene con las nubes, dice, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus, dice, de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, en la segunda venida dice la Biblia que todo ojo le verá. Amén. Aún dice, los que le traspasaron también lo verán. Y luego dice, y harán lamentación por él. ¿Cómo así harán lamentación por él? Imagínense, los que lo traspasaron cuando lo vean venir, ciertamente este era el Hijo de Dios. Este fue el que matamos. Este fue el que no creímos en él. Amén. Pero luego dice, para seguir haciendo y marcando la diferencia, en Hebreos 12:14, dice, aquí estoy hablando en Hebreos 12:14, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces miren, noten ustedes la diferencia. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. Amén. Amén, ¿verdad? Y Hebreos dice que sin santidad nadie lo verá. Entonces la típica pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué va a suceder? ¿Lo vamos a ver todos o no lo vamos a ver? Pues yo creo que si van siguiendo, yo creo que está claro, ¿verdad? En el arrebatamiento, obviamente no lo van a ver los que no tengan dos cosas. Número 1, paz. Y número 2, santidad. Pero en la segunda venida, todos lo van a ver. Amén o no amén. En el arrebatamiento, ¿quiénes no lo van a ver? O sea, según lo que dice acá, dice, buscar la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie lo verá. O sea, no lo verán los que no tengan paz y los que no tengan santidad. Porque obviamente, ¿por qué? ¿Por quién viene él? Hebreos 12:14. Amén. Amén. Bueno, entonces, ¿me van entendiendo hasta acá, hermano? La diferencia, ¿verdad? Que en la segunda venida dice que todos lo verán, pero obviamente dice que aún los que lo traspasaron y también harán lamentación por él. Amén. Amén. Y luego, según lo que dice Hebreos, que no todos lo verán.
Entonces ahí vuelve a marcar la diferencia entre lo que es Marcos 11:11, que es el arrebatamiento, Hebreos 12:14, sin paz y sin santidad nadie lo va a ver. Amén. Pero luego Marcos 11:15 dice que entró a gobernar, y obviamente ¿quiénes lo vieron ahí? ¿Quiénes lo vieron tirando las mesas, sacando a los cambistas, las palomas y todo eso? Todos los que estaban ahí. Amén. Entonces notan ustedes cómo está la figura ahí en Marcos 11:11 de las dos cosas. Marcos 11:11 habla del arrebatamiento. Amén. Y Marcos 11:15 habla de la segunda venida. Amén. Ok, ¿por qué empiezo yo así con esto? Porque yo quiero que ustedes y yo entendamos lo que es la diferencia. Pastor, perdona, tal vez vas muy rápido. En la segunda venida todos lo verán. Amén. Marcos 11:11. Marcos 11:15 11:15 al 17. Amén. Y ahí, en segunda venida todos lo verán. Marcos 11:15 al 17. Y en el otro. Y en el arrebatamiento, Marcos 11:11. Y Hebreos 12:14. Marcos 11:11. Amén. Y Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Amén. Dile que se venga, que está bueno eso. Amén. Ajá. Bueno, entonces miren, esto como lo voy a repetir, el tema central no es la segunda venida, sino el arrebatamiento. Pero yo sentí la necesidad de explicar esta pequeña diferencia. Amén. ¿Cómo se llama? Entonces, buenas noches, Chechita, pasa adelante. Si en la segunda venida todos lo verán, ya estaba. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Porque, o sea, que los que tuvieron paz y santidad ya se habían ido. Ya vienen con él. Los que tienen paz. Sí, y santidad ya se fueron. O sea que... Ahí es donde uno hay que meditar ahí un momento, ¿va? Porque los que tienen... Bueno, miren, si quieren, lo volvemos a y santidad a repetir, lo vamos a repetir otra vez. Ok, tal vez un poco más tranquilo. Ok, miren, lo que yo quiero tratar de que ustedes entiendan en esta hora es la diferencia. Amén. Adelante. ¿Qué mencionaste de Apocalipsis? Sí, mencioné a Apocalipsis 1, 7 y 8. Entonces miren pues. A la pastora Fabiola, pastor William, él es Chechita. Dios te bendiga. Y a su esposa. Miren, repito, lo que yo quiero hablarles es del arrebatamiento, ¿ok? Pero quiero que ustedes se queden con la seguridad en su corazón de que una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida. ¿Por qué? Porque yo he hablado con mucha gente, y como lo voy a repetir, en muchas congregaciones o en algunas, he preguntado, hermanos, levanten la mano, ¿cuántos están esperando la segunda venida del Señor? Y todos, amén. Ya no hay segunda. Los que están esperando la segunda venida se quedaron, no fueron arrebatados. Todavía no hay segunda, ¿verdad? Lo que pasa es que... Porque si los que ya estaban, los que ya se fueron, entonces... El arrebatamiento. En el arrebatamiento. Es que por eso les digo yo, una cosa es... Ya que eso lo pueden decir después del arrebatamiento, sí pueden decir... La segunda venida. Ah, pero escuchen esto, o sea, eso es lo que yo quiero, de que la gente que el día de hoy... No, nos quedamos lo mismo. Exacto, y aún después del arrebatamiento estén diciendo, estoy esperando la segunda venida, ellos se quedaron. Una de las cosas que ustedes y yo tenemos que entender es de que cuál es nuestro fin Los que se, permítanme, al decirnos cristianos. los que están esperando la segunda, o sea que son los que se quedaron ya. Miren, no, es que miren, pues, lo que yo quiero que ustedes entiendan es de que ustedes y yo no tenemos que esperar la segunda venida. No, que irnos en el primer Exacto, irnos en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque la primera venida ya se dio cuando Él vino a morir como un cordero. Pero ahora vendrá como el león de la tribu de Judá, que no vendrá en la segunda venida. Por eso estoy haciendo yo esta diferencia. De que la gente ha malinterpretado lo que es la segunda venida y creen que la segunda venida es el arrebatamiento. Entonces la gente el día de hoy está esperando la segunda venida, ignorando que el arrebatamiento
acontece antes de la segunda venida. Ya cuando Él venga, entonces ya los que hemos sido arrebatados, vendremos a gobernar con Él. Sí, porque así dice la Biblia. Exacto. Ajá. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Por eso es vendrá con sus millares de santos, dice. con su galardón. Con su galardón. Exacto. Entonces, miren, hermanos, perdón, pastor, No tenga que te pena, interrumpo tranquilo. acá, pero aquí queremos dejar algo bien claro, hermano. Así es. Y a mí me impacta algo ahorita, porque para mí fue un bazucazo ahorita, esto ya son otros 20 Los pesos, que ¿verdad? esperan la segunda venida son los que se quedaron ya, ¿verdad? Pero ahí detengámonos, hermano Víctor. Miren pues, hermanos, aquí Dios nos está dando una clave tremendísima. El domingo que estuvimos enseñando, dos tipos de cristianos. En el discipulado enseñamos anoche, o sea, los niveles de un cristiano. O sea, hay dos grupos de cristianismo, solo que uno está caminando por, como dije anoche, por requisitos de físicos, hombre, que son mandamientos de hombre. Eso se queda. Ellos están esperando la segunda venida. Pero se quedaron, ellos se quedaron por desobedientes, se quedaron, ¿por qué se quedaron? No, por falta de conocimiento. hay muchas razones por las cuales se pueden quedar. Una de ellas, Ahí están los que los de falta de conocimiento, los que se revelaron contra la palabra y todo eso, ¿verdad? pero hay un caso muy particular que a mí me llama la atención en figura de Mefiboset. Dice la Biblia que cuando el rey David salió huyendo porque su hijo estaba tomando el trono, dice que él se fue. O sea, esa es figura del arrebatamiento. El rey David se fue, pero luego dice que regresó. Y ustedes saben quién es Mefiboset, ¿verdad? Uno de los últimos de la casa de Saúl. Y le pregunta el rey, ya cuando él regresó, o sea, la segunda venida, le pregunta, ¿por qué no te fuiste? Le dice. Y Mefiboset le responde, es que tu siervo, Siba, me engañó. Entonces, ¿por qué se quedó Mefiboset? Por la doctrina que le daba. Por lo que usted predicaba precisamente anoche. Y esa es la respuesta que le da Mefiboset al rey David. Cuando él le pregunta, ¿por qué no te fuiste conmigo? O sea, Mefiboset tendría que haber sido arrebatado, tendría que haberse ido con el rey. Pero cuando él responde, es que Siba, le dice, tu siervo me engañó. Siba es figura de los ministros que el día de hoy lo que están haciendo es contemplando o acuchuchando a la iglesia, o simple y sencillamente predicándoles mentiras. Entonces, ¿por qué se quedó Mefiboset? Gracias. Por la doctrina o por la enseñanza que él recibía. Sí, y una y otra, porque ahí también entran los de sin santidad. Una, y que Sin no tenían paz. paz. Exacto. Entonces, miren, hermano, aquí hay algo bien tremendo. Y démosle la honra y la gloria a Dios de donde Dios nos sacó, hermano. Bendecimos a donde estuvimos antes, ¿verdad? Pero también le pedimos a Dios misericordia por esos pastores y esas iglesias, hermano. Así. O sea, hermanos, sintámonos dichosos porque y privilegiados de parte de Dios. Porque, hermanos, si no hubiéramos sido de los que nos tenemos que ir arrebatados, allá estuviéramos con el montón. Estuviéramos en cualquier otro lado menos acá. Amén. Entonces, miren, como lo voy a repetir, me viene la necesidad de esto para que ustedes no se queden con la idea de que el arrebatamiento es la segunda venida. Lo que está pronto a acontecer dentro de este camino que nosotros llevamos llamado evangelio es el arrebatamiento. Y esto es lo que les iba a decir, de que miren, el fin de nosotros de llamarnos cristianos o hijos de Dios tiene que ser irnos arrebatados. Ustedes y yo no podemos vivir esperando la segunda venida del Señor, porque como lo voy a repetir, si estamos esperando la segunda venida, eso quiere decir que ni cuenta nos vamos a dar cuando acontezca el arrebatamiento. Viene el arrebatamiento, la gente se va y nosotros nos quedamos aquí, esperando ¿qué? La segunda venida. Y en la segunda venida tenemos nosotros que venir ya con Él. No tenemos, Él no viene por nosotros en la segunda venida, viene por nosotros en el arrebatamiento. Y como se los vuelvo a repetir, el arrebatamiento es antes de la segunda venida. Y es por eso que Marcos 11:11, donde está la figura del arrebatamiento, dice que se fueron a Betania.
Entonces imagínense, Betania ya les dije, significa la casa del canto, pero también significa la casa de la aflicción. La pregunta es, ¿para quiénes va a representar la casa del canto? Para los que se vayan arrebatados. ¿Y para quiénes va a representar Betania la casa de la aflicción? Para los que se queden y estén esperando la segunda venida. Entonces, en este caso, yo me estoy refiriendo aquí por lo menos a 3 personas. Número 1, a los que no tienen paz. Número 2, a los que llevan una vida sin santidad. Y número 3, a los que hayan sido o estén siendo instruidos de una forma equivocada. Amén. ¿Por qué? Porque como les vuelvo a repetir, miren, en una oportunidad le prediqué a una iglesia tal vez como de unas 300 personas. Hice esa pregunta y todos los que estaban ahí dijeron que estaban esperando la segunda venida. Exacto, imagínense si eso hubiera sido así, si el arrebatamiento hubiera pasado, toda la gente ahí se queda, incluido el pastor de esa congregación. Ya la doctrina. Miren, pues yo les quiero dejar bien claro una cosa. La doctrina nos salva, pero la doctrina lo descontamina y lo guía a la verdad a uno. Por medio de ella podemos ser salvos. Nos salva. Porque sin doctrina, Salva. Que nos quita la venda. Que... Mira, algo importante lo que dice el pastor Johnny, la doctrina ciertamente nos salva, pero sí condena. Desde el punto de vista de que si yo lo sé y no lo hago, condené solito. Porque si usted la está dando mal, es un problema, un clavo. Exactamente lo que yo les decía de Siba y Mefiboset. O sea, ¿por qué Mefiboset no se fue en la figura de eso arrebatado? Porque Siba, el ministro que estaba encargado de cuidarlo, lo engañó. ¿Cómo? ¿Cómo podíamos poner ese ejemplo en nuestros días? Gente que esté predicando cosas que no son. Y como lastimosamente eso platicamos en el pastor anoche, es increíble, ¿verdad? Cómo puede haber mucha gente predicando mentiras o predicando de su propia carne y el montón de gente detrás de ellos. Ahí sí, como claramente la Biblia lo dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Acaso no irán los dos a caer al mismo agujero? Eso es lo que está pasando y lo que va a pasar. Por eso, como lo decía el pastor, bendita misericordia que Dios nos ha sacado de ciertos lugares. Amén. Y pues gloria a Dios, estamos acá. Y pues que Dios nos guarde y que, como lo dice, nos encuentre confesados el día del arrebatamiento, con paz. Miren cómo dice, buscar la paz con todos. Si no tenemos paz, nos quedamos. Si no tenemos paz, ¿saben por qué nos quedamos? Mismos, y ahora con los demás. Pero lo que yo veo acá es que dice, buscar la paz con todos, dice, y luego la santidad. Eso quiere decir que si yo pierdo la paz, detrás pierdo la santidad también. Y sin santidad, ¿qué lo voy a ver? Si no hay paz, no hay santidad. Porque Exacto. si no hay paz, no podemos buscar a Dios. Así es. Paremos ahí ahora. ¿Y por qué no tenemos paz? Por los afanes y las preocupaciones de la vida. Sí, porque nos preocupamos. Y para salir de eso, ay Dios. Dice la semilla que cayó en pedregales, los de corazón duro. La semilla que cayó entre espinos. Cuando se le mete una espina a uno en el pie, ¿será que puede caminar bien? Estamos rodeados de gente así. Pero bien, pues hermano, pero ahorita aquí la palabra nos está pasando los rayos X a nosotros que ya nos tiene adentro. Imagínese. Lo importante es que estamos aprendiendo. Miren, les pongo un ejemplo por lo que el hermano decía. A Jesús y a Adán. Ustedes saben que el plan de Dios siempre ha sido levantar una nueva raza. Una nueva raza que no conozca el pecado. Para luego entonces Él poder instalar su reino, pero sin pecado, sin maldad, sin malicia, sin iniquidad. Ese ha sido el plan de Dios, por eso Él viene, dice la Biblia, que planta un huerto en el Edén y coloca en el huerto a un hombre y a una mujer, en donde dice que Él se paseaba al fresco del día, un lugar de santidad para que Jesús se paseara, un lugar de Dios y el hombre en el cual ellos tenían comunión cara a cara. Amén. Pero aparece ahí la serpiente, obviamente el diablo se introduce e hizo caer al hombre y la mujer. Pero miren esto,
coloca al hombre y la mujer en un huerto, rodeados, en donde tenía comunión con él todos los días. Y luego a Jesús. ¿En qué huerto colocó Dios a Jesús? O sea, viene y lo coloca en el epicentro del pecado. ¿Quién tenía más facilidad de pecar? ¿Jesús o Adán? Jesús. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús, que tenía todo abierto para pecar, no pecó? Y Adán, que no tenía nada más que un árbol del conocimiento del bien y el mal, del cual le habían dado el mandato de no comer, ¿por qué él sí pecó? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en realidad la paz y la santidad en mi vida no tiene que ver con la gente que me rodea, sino con la paz, sino con el amor que yo tenga por dentro. Porque imagínense, Adán y su mujer en el huerto estaban cercados de lo que era el pecado, pero una pequeña tentación hizo en ellos despertarlo desde dentro y pecaron. Jesús fuera en un lugar en donde él podía pecar en cualquier momento, pero la libertad que llevaba por dentro lo convirtió en ¿qué? En esclavo por amor, porque tuvo que cumplir el mandato de venir a morir y no pecó. Cordero inmolado. Amén. Entonces esto no tiene que ver tanto con quién me pueda rodear a mí para poder exactamente hacer lo que hizo el hombre y la mujer. Cuando viene Dios y le pregunta al hombre, ¿es que acaso comiste de algo que te dije que no comieras? La mujer que me diste se lavó las manos. Cuando va con la mujer, ¿y qué mujer qué has hecho? La serpiente me engañó. La otra también, decía que ninguno aceptó. Ninguno aceptó. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la paz y la santidad, Dios no me va a pedir cuentas a mí, porque es que la hermana Vilma me hizo perder la santidad a mí, Señor. No, eso no tiene que ver con ella, tiene que ver conmigo. Porque la Biblia dice claramente en Ezequiel, porque ciertamente dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, directamente el lazo, el tiro es con uno. Exacto, entonces mi santidad y mi paz no dependen de lo exterior, dependen de lo que yo permita que entre a mi corazón, porque lo que yo permita que entre de afuera, obviamente hacia adentro, me quita la paz o me quita la santidad. Y lo increíble es de que me quita la paz, escuchen esto, me quita la santidad y me ciega para no ver cuando Jesús venga. Es tremendo, hermano. Y miren, hermanos, y la gente se presta para hacerlo atribulado a uno. Vaya, y tú, pastor, a uno. no, este es un tema como Satanás, que el Señor lo reprenda, agarra a sus presas. Aquí lo predicaste, ¿verdad? Donde el hermano Brenny fue la vez pasada que... El hermano Brenny predicó eso. Entonces, miren, hermano, entonces nos van a quitar la paz a nosotros, pero de nosotros depende si abrimos puertas. Amén. Tenemos que tener el don de... Cuando estemos pasando aflicción, ¿Cómo se llama? cuando estemos pasando el desierto. Muy bueno, hermano Sergio, cuando estemos pasando el Niágara en bicicleta. O sea, Con llanta Apache. Con llanta Apache. No es discernimiento. Ahí es. No es discernimiento. Y miren, hermano, esa es una. Otra es, así como la vida de José. Para poder avanzar ese varón, ¿a quiénes utilizar? Los hermanos. Sus propios hermanos. Entonces, ¿a quién va a permitir Dios que nos comience a apoyar? No, a nuestras propias familias. los más cerca. No, si el enemigo no está afuera, el enemigo está adentro. Por eso el salmista David decía, cuando le pasó lo de Absalón, si yo hubiera sabido, dice, que el ataque viniera de afuera, yo me preparo. Pero le vino de adentro, ¿cómo así? hermano? No miro, exacto. pero de los que estoy va de ver. Es tremendo, yo meditaba eso, hermano ya sabe la historia mía, pero yo meditaba en eso. ¿A dónde va a ir entonces uno si no hay que ir de los de afuera? Hay que meternos debajo de la cama. De los de adentro. No, por eso el Señor Jesús dijo, yo no he venido a traer paz a vosotros, dijo. Yo he venido a traer división, dijo, cuando la suegra esté peleando contra la nuera y todo lo que dio a entender, pues yo solo se lo estoy dando un, ¿cómo se llama? ¿Va? Está tremendo, hasta con los hijos. Amén. Bueno, entonces está claro eso, mis amados hermanos. O sea, como le digo, es una diferencia nada más con la cual ustedes tienen que quedarse en su corazón. Sí, si quizás
habíamos tenido eso de esperar la segunda venida del Señor, el día de hoy ustedes ya no tienen que salir con eso. Yo estoy esperando la segunda venida. No. Permítame, es bueno esperar y tener paciencia, porque esto lo venimos desenredando desde hace 14 años. Y aquí lo vine a ver ahorita. Gloria a Dios. Imagínense, ¿hasta cuándo? Ya llevamos como del 2000, exacto. 2000 por esas 14 años. Miren qué interesante, Checha, ¿verdad? Lo que dice él, que lo bueno es que fue a tiempo. Recuérdense que la Biblia sí lo dice, ¿verdad? Que él habla a tiempo y fuera de tiempo. Dice que para salir de esa ignorancia. Y yo le digo esto a los hermanos allá en Misco, que tenemos que vivir cada día anhelando exactamente esto, o sea, pensando en que en cualquier momento el Señor puede venir, puede aparecerse. Y lo bueno es tener nuestros ojos abiertos con la paz y con la santidad para poder verlo, para poder ser arrebatados, porque miren, ese es el nivel óptimo de todo creyente. Platicando con la pastora, ustedes saben que a veces uno como pastor se entera de ciertas cosas que a uno lo dejan como en shock, ¿verdad? Imagínense que hay gente que a raíz de que se les ha predicado esto, se les ha enseñado esto, llegan a este punto de decir: no, yo ya entendí de que yo arrebatado no voy a ser, pero voy a ser salvo. ¿Cómo así? Exacto, si perdió la esperanza de ser arrebatado, difícilmente será salvo. Exacto, difícilmente. ¿Por qué? Porque le perdió el amor al nivel ideal. Entonces aquí ustedes no nos podemos conformar con que de todos modos voy a ser salvo. Obviamente la Biblia muestra de que el arrebatamiento es el nivel ideal, donde se va la novia. Y habrán otros turnos, y aquí entra esto, de gente que será salva, pero no va a ser la novia. Entonces miren cómo aún el conocimiento, Satanás se mete, como lo dice la Biblia, ¿verdad? Que por la ley entró el pecado. Entonces cómo la gente llega a ser, no sé, una mente tan cauterizada, no sé, les llega el conocimiento y en lugar de ponerse, no voy a utilizar la palabra preocupados, contentos, digo yo, de saber de que se les está dando un pan para que sean arrebatados, llegan a ser conformistas y a decir: ya sé que yo arrebatado no voy a hacer. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que están conscientes que no tienen paz y que no viven en santidad. Entonces se conforman a un nivel de salvación, pero yo veo en la Biblia que será difícil. ¿De qué? De que esa gente sea salva. ¿Por qué? Porque le perdió el amor al nivel ideal. Y ustedes saben que el amar, el arrebatamiento, es porque estamos amando al Señor Jesús y queremos ser su novia. Esto es como que alguien, está bien, ahí está mi novio, yo no me voy a casar con él, pero de vez en cuando le voy a dar unos sus besos. O sea, ¿cómo así? Para que no diga. Exacto, si se va a casar con otra, pero yo le voy a dar unos besos. ¿Cómo así? Si el Señor, tal vez la palabra esta es mal utilizada, pero para que me lo entiendan, si el Señor Jesús no viene por amantes, Él viene por su iglesia, amén, por su novia, amén. Pero bueno, entonces para entrar ya de lleno al tema acerca de lo que es el arrebatamiento, porque eso es lo que yo quiero hablar, pregunto, ¿me entendieron esa diferencia entre lo que es segunda venida y arrebatamiento? No es lo mismo entonces, ¿verdad? Antes de la segunda venida es el arrebatamiento, amén. Ok, entremos entonces. Acompáñenme a 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. 16 y 17. Así es. 4, 16 y 17. Bueno, miren, aquí ustedes saben, hermanos, que por la falta de tiempo nosotros no podemos ponernos a leer toda la Biblia, ¿verdad? Lean ustedes el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, pero nosotros vamos a leer nada más estos dos. 16 y 17. Amén. Entonces, ¿por qué vamos a leer esto? Porque ustedes y yo tenemos que entender que el acto más esperado de la iglesia desposada es el arrebatamiento. Amén. Que va a ser un encuentro que vamos a tener con el Señor en el aire. Escuchen lo que dice. Dice: porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Miren lo que dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Miren lo que dice el 18. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Me llama la atención eso de que, miren, ¿qué entienden ustedes por la palabra confortaos? Dice, confortaos, por lo tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. La pregunta es, ¿qué palabras? Con esas palabras que está diciendo que los muertos en Cristo resucitarán primero y que los que hayamos quedado seremos arrebatados y nos uniremos con Él para siempre. Pero antes de avanzar, de seguir con una pequeña explicación de las citas que acabamos de leer, yo quiero que ustedes vean esto. La palabra arrebatamiento significa rapto. La palabra rapto significa, miren esto, este significado me dejó a mí frío. Ok, repito, la palabra arrebatamiento significa rapto, pero la palabra rapto significa estado, miren esto, es un estado del alma dominada por un sentimiento. Todavía no es todo el significado, se los vuelvo a repetir. La palabra arrebatamiento significa rapto y la palabra rapto significa estado del alma dominada por un sentimiento de admiración y unión con Dios. Entonces, si no lo han copiado, lo vuelvo a repetir. Estado del alma dominada por un sentimiento de admiración y unión con Dios. ¿Lo tienen todos? De admiración. Sí, de admiración y unión con Dios. Ok, en base a este significado, les hago yo una pregunta. Lean bien el significado, lo voy a volver a repetir. Estado del alma, dominada por un sentimiento de admiración y unión con Dios. Amén. Pregunto entonces, en base al significado y a lo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses, ¿quiénes se van arrebatados? Aquellos que estén en un estado, o sea que los que estén dominados por un sentimiento de admiración en unión con Dios. Exacto. Pero miren, ¿saben qué es lo que me llama la atención? La palabra estado. Estado. ¿Por qué esa palabra? Ahí se puede decir que es una concentración. Por ahí va. Está manejando ahí. Estado. Él dice una concentración. Podemos verlo así, de esta forma, exactamente con esa palabra, como una concentración. Pero a mí me gusta esta palabra estado. ¿Por qué? Porque significa que es una forma. Por ejemplo, el estado de este vaso, ¿qué es? ¿Sólido o líquido? Sólido. Es sólido. ¿Sí? Entonces, este vaso toda la vida va a ser un vaso. No va a cambiar, porque su estado es esto. ¿Sí o no? Este es su estado. Ahora, la Biblia dice que la palabra rapto es un estado del alma. O sea, una forma del alma. Una concentración del alma, dentro del cual el alma simple y sencillamente que se va arrebatada, tiene que mantenerse de una forma. Tiene que llevar un tipo de vida, dentro del cual no puede hoy tener un gran sentimiento por querer estar con Dios y mañana no, la iglesia. ¿Qué pasó con esa alma? ¿Qué pasó con el estado que tenía de un sentimiento tan grande por ir a la casa de Dios y mañana no quiere ir? ¿Ha mantenido su estado? Cambió. Y dice, de unión con Dios. Hoy tenemos un gran deseo de orar, de estar unidos con Dios, de sentir su aroma, su abrazo. Pero mañana, ¿saben qué es lo que yo veo acá? Aquella cita que dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. O sea que gente que tenía un gran amor por Dios, la maldad o los afanes hicieron que el estado, pongámoslo así, sólido de su alma cambiara.
Entonces, cuando Jesús venga por nosotros, ¿a qué tipo de gente se va a llevar? A los que nunca cambiaron. Exacto, muy bien. A los que nunca cambiaron. A los que desde el primer día, cuando se enamoraron de Jesús, así lo van a hacer hasta su último día. ¿Por qué creen que cuando le demandan a una de las iglesias, le dice: yo conozco tus obras, que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son? O sea, era una iglesia con doctrina, pero luego le dice: pero tengo algo contra ti. ¿Y qué es lo que le reclama? Que ha dejado su primer amor. Que has dejado tu primer amor. O sea, que el estado de su alma de unión y admiración cambió. Entonces la pregunta acá, ya en base a esta pequeña explicación: ¿quiénes se van arrebatados? Los que no cambien. O sea, si tú el día de hoy estás con un fuego por dentro de tu corazón, por Dios, por las cosas que representan a Él, la iglesia, hablar de Él, evangelizar, pero mañana no tienes ganas de nada, cuidado. ¿Qué significa eso? Que el estado de tu alma cambió. Y la Biblia dice claramente que el hombre de doble ánimo, alguna versión lo dice, el hombre de doble alma es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Inicia algo, la inconstancia lo visita y no lo termina. Y para ser arrebatados tenemos que ser constantes. ¿Me van entendiendo? Amén. Ok, vamos al libro de Mateo, capítulo 24, vamos a leer del 29, vamos a leer aquí bastante, al 51. Poco a poco vamos a ir tratando de explicar algunas cosas ahí. 29 al 51. Miren, yo voy a leer así, no voy a hacer mayor énfasis en eso, nada más quiero que ustedes noten algunas cosas importantes. Amén. Mateo. Amén. 24, 29 al 51. Escuchen pues. Dicen, si se dan cuenta, al menos esta Biblia tiene un título que dice: la venida del Hijo del Hombre. Amén. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos caerán conmovidas. Entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, dice. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán, ¿qué dice?, a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced, ¿qué dice?, que está cerca y a las puertas, dice. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, dice, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Me escuchen esto: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no, escuchen esto, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ok, detengámonos un momentito ahí. Está hablando que dice que la venida del Señor será como en los días de Noé. Se casaban, se daban en casamiento, bebían y comían y un montón de cosas. Cuando ustedes se dan cuenta, en los días de Noé, Dios hizo un pacto con Noé. ¿Amén o no amén? Y no solamente hizo el pacto, sino que también colocó una señal. ¿Cuál fue la señal que colocó como un sello del pacto que hizo con él? El arco iris. Amén. ¿Y saben ustedes algo interesante de todo esto? Que el arco iris ya salió. ¿Por qué? Porque dice como en los días de Noé. Y cuando ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el arco iris que salió el día de hoy? ¿Cuál es la bandera de los homosexuales? El arco iris. Entonces,
la señal. Dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. En los días de Noé, ya saben ustedes todo lo que pasó, ¿verdad? Amén. Pero hubo también, ¿qué hubo? Hubo un arco iris. Repito esto, el arco iris el día de hoy ya salió. No es que va a salir, ya salió. ¿Y cuál es? La señal del homosexualismo. Los homosexuales, la bandera de los homosexuales, ¿cuál es? El arco iris. Amén. Desen cuenta entonces si acaso no fue por eso que Dios destruyó a toda esa generación de los días de Noé. ¿Por qué la destruyó? Exactamente por el mismo pecado que nos tiene que sacar a nosotros de la tierra. ¿Por qué? Porque antes de que la iglesia se pierda en todo eso, Él se la lleva, obviamente en santidad. Pero sigamos leyendo, dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, ¿y qué dice? Y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Detengámonos un ratito ahí. Dice ahí que la venida de Él será como ladrón en la noche. Amén. Y que si supiera el padre de familia cuando el ladrón va a venir, ¿qué haría? Se prepara. Entonces Él está diciendo de que su venida será como ladrón. Ningún ladrón cuando va a robar llama: mire, buenas noches, ahorita voy a llegar a su casa y voy a ir a robar. Oye, ¿así hacen los ladrones? Los ladrones son astutos, se dan cuenta o cuando no hay nadie o cuando están dormidos. Pero la Biblia dice aquí que si el dueño de casa supiera que el ladrón viene, lo espera. ¿Para qué lo va a esperar? No es para facilitarle el robo, ¿verdad? Mire, llévese esto, lo va a esperar para que no se robe nada. Entonces la Biblia dice acá que así como ladrón vendrá Él. Entonces si vamos a esperar, por así decirlo, a que el ladrón venga, así tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para cuando Él venga. Entonces, a la gente, escuchen esto, a la gente que tome por sorpresa la venida del Señor, ¿saben por qué es? Número uno, porque ignoró las señales. Número dos, porque no se preparó. Amén. Y como yo se los decía a los hermanos cuando prediqué esto ya, el tiempo, mis amados hermanos, que estamos viviendo no es un tiempo para que ustedes, pastor, entonces después de esto yo me empiezo a preparar. Les digo algo, si a partir de hoy nos vamos a empezar a preparar, ya nos agarró la tarde. ¿Por qué? Porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo para que la iglesia esté preparada ya. Es un tiempo para que tú y yo vivamos ya preparados. De que si el Señor viene, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Como quien dice, tenemos que vivir sabiendo de que vamos a servirle a Dios. Pero si nos morimos, gloria a Dios, mayor ganancia obtuve. Amén. Entonces no es un tiempo para estar preparándonos. Es un tiempo para que ya tenemos que estar preparados. Sigamos. 45. Debe, pastor, no tenga pena. Aquí hay algo bien tremendo. Hace una pausa ahí y mirar Mateo 9. A ver qué dice tu versión. Mateo 9. Y ahí tenemos que ver algo, hermano, porque yo me topé con algo bien cardíaco. ¿9 qué, pastor? 9, 14, la clave está 14 y 15. Amén. En el 15 está la clave, pero léete 14 y 15. Mateo 9, 14 y 15. A ver qué dice tu versión. Te la leemos. Dice: un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Paremos ahí. Miren, hermano. Qué tremendo como Dios viene hablando, hermano. Y Dios sabe por qué nos habló el domingo, ayer y hoy sigue otra vez en lo mismo. De la misma secuela, hermano. ¿Por qué? Porque aquí los discípulos de Juan se habían contaminado. Dice que los discípulos de los fariseos, aquí hay 3 tipos de discipulados.
o de discípulos. Los discípulos de Juan ayunaban 3 veces al día. A la semana, ¿no? No, en el día. Vaya, de los fariseos. ¿Y por qué se contaminaron los de Juan? Si contaminaron a aquellos que ya los habían preparado, querían contaminar a los que se estaban preparando. Todo, hermano, aquí hay algo bien tremendo. Hay mucha gente que tal vez ya se preparó, pero los contaminaron. Pero como hay un año de reinicio, Dios está diciendo es tu reinicio para volver otra vez. Dios nos está dando la oportunidad. La última oportunidad, ya no hay otra, ¿no? Ahora el verso 15, porque miren el número 14 fue a dar ahí. Amén. Y estamos en el año 2014. Ahí hay una clase de discipulado que contaminó al otro. Y ahí va en el pos del otro. Y qué tremendo, hermano. Ahí hay un gran tema que sacar, pero vayamos al 15. ¿Qué dice el 15? El 15 es la clave. Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio? Paremos ahí. Busca otra versión donde diga: ¿acaso pueden estar de luto los que están de bodas? Esta dice: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto? Hay mientras... una versión. Esa ¿Quién este- es? Y hay una diferencia. Entonces se le acercan los discípulos de Juan y le dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? No, el 15, ¿verdad? Jesús le dijo: ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Va, y El la esposo, suya, dice esta. ¿qué dice ahí? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener ¿Qué luto? versión es esa? La Valera 60? Esa es. Esta es. Están de... Valera 60. ¿No tengo lo que tengo yo? Así dice. Esa es la aquí suya, también. hermano. Así también. Ajá, de boda dice. Ajá. Esa sí es esa, ¿verdad? Sí, Sí. la Valera, sí. La Valera. Bueno, miren aquí pues, hermano. Por eso dice Apocalipsis. De ahí, ¿Qué pregunta me la pastor, perdona que te interrumpa tanto, Tranquilo. hermano, pero es que aquí hay una enseñanza bien profunda, hermano. Y miren, hermanos, ahorita Dios está despertando algo. Dice Apocalipsis 19:9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas. Entonces, ¿cuál es esa? El discipulado. O sea que los que están discipulados no pueden ayudar. Que ellos están con el novio, ellos se están preparando. Preparando. Porque no saben por qué ayunar, ¿va? No, hermano, no ha entendido. Es que mire pues, hermano, o sea que hay otros grupos de cristianos, pero con otros tipos de enseñanza, que lo van a querer llevar. Miren, nosotros ayunamos 40 días o 50 días, pero ellos no están preparados. ¿Qué les Con quiero la ayudar a palabra. entender? Que el ayuno no es una preparación, hermano. Sí, porque ellos le llaman el prepararse, ayunar, que piensan que van a tener más poder. Aquí que estamos viendo. El ayuno, porque no están preparados, ahí están, hermano, ya está ahí. Aquí Porque que cuando estamos van viendo. a liberar tienen que... ¿Qué decía ahí, pastor? Sin- Perdona. sin ¿En cuál está? En Mateo 9:15. O sea que para ellos el ayunar Dicen- es todo. Y Ajá, no, así dicen ellos. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto? Paremos ahí. Los que están de boda, ¿quiénes eran entonces? Pues sí, Vaya, ¿y qué estamos haciendo ahorita aquí? discipulando. Y por eso a mí me impactan las otras versiones que leíste, porque dice Apocalipsis 19:9, ¿verdad? Escribe: bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: otras son palabras verdaderas de Dios. Todos están de boda, que no. ¿Qué opinas de esas dos citas bíblicas? Miren, lo que me llama la atención es esto. El 19:9, ¿verdad? Ujú. De que miren esto. Lo que el pastor Johnny dice es cierto, ¿verdad? Y es parte de lo que yo les decía. Dice el 19:9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados, escuchen esto,
los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, ya él explicó acerca de lo que es el discipulado, pero por lo que venimos hablando, relacionado a esto, estamos hablando del arrebatamiento. Amén. Ustedes saben que en unas bodas literales, cuando ustedes van a una boda que los invitan, pregunto yo, los confundirían, por ejemplo, a ustedes, los confundirían, para mí que el novio es él. ¿Será que cuando alguien va a la boda, ahí antes de que todo acontezca estarán, ¿quién será la novia? Yo creo que es aquella muchacha que está ahí. No, tal vez aquella. ¿Verdad que no? Cuando uno va a una boda, así, uno logra identificar quién es el novio y quién es la novia, ¿sí o no? Pero aquí dice que habla acerca de los invitados a una boda. En una boda, cuando uno va a una boda, ¿quién es el que se casa? El novio y la novia. ¿Y los invitados? Solo son mirones. Los invitados no se casan. Exacto. Entonces, esos los invitados son los que yo les decía, los que van a ser salvos. Pero ¿por qué solamente van a ser invitados? Porque no fueron novia, porque no se fueron arrebatados. No fueron la novia, no entraron a ser la novia. Exacto. Solamente serán invitados. O sea, esos van a ser los que la Biblia dice que se van a quedar y lavarán sus vestiduras con su propia sangre. Entonces, el nivel ideal no es ser salvos, porque la salvación es otro tema muy interesante, que van a haber muchos salvos. Pero aún muchos de esos que serán salvos después del arrebatamiento. Pero no son la novia. Ahora paremos acá. Hablaba también de las tres iglesias, ¿no? Que solo una pasó. Porque unas se durmieron, otras... paremos acá. Miren, pues aquí hay tres grupos y volvemos a lo mismo que estás hablando tú. Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Pero aquí los dos grupos plancharon, porque hay un tercer grupo. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Son gente que solo llega a la iglesia a aplaudir y se salió igual. Pero las prudentes fueron gente que se metieron, pero también se durmieron por los afanes y las preocupaciones de la vida. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas, y al atardecer el novio a todas le dio sueño y se durmieron. Ese es el clavo. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibir. Había un tercer grupo que estaba preparado, estaba esperando el arrebatamiento. Fueron las que hablaron. Si hay tres grupos, entonces, ¿de qué grupo queremos ser nosotros? Porque dice el verso 7: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id, es un mandamiento, más bien a las que venden y comprar para vosotras, no hayan pagado el precio. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Pero a ellas no se casaron, a ellas solo las invitaron nada más. Entonces, ¿de qué grupo queremos ser nosotros? ¿De los que se van a casar o de solo los invitados? Exacto. Casados. Casados, y entonces todo lo que se ha pasado acá y vivido, pues. Yo espero la segunda venida. El que espera la segunda venida se quedó. Santo Dios, hermano. Amén, hermanos, está claro todo esto, ¿verdad? Bueno, avancemos en esto porque, miren, el tiempo ni se ha sentido, llevamos 1 hora, pastor. No, hombre, Bien, sí. de veras. Yo estoy grabando, por eso fue que voy a traer el teléfono. Santa Lucía, madre de todas las sillas. Sí, ya llevamos 1 hora. Amén. Amén. Bueno, miren, vamos a avanzar, hermanos, porque igual si no lo hacemos... Gracias.
Bueno, mira, yo tengo aquí un montón de cosas más que hablarles, pero la Biblia habla acerca de muchas figuras del arrebatamiento. Yo tengo aquí por lo menos 7 figuras. Obviamente no se las voy a dar todas, pero les quiero dar una nada más. Y quiero pedirles favor que me acompañen al libro de Génesis. Damos esta figura de cómo será el arrebatamiento y lo dejamos ahí porque podemos verlo en Abraham, podemos verlo en Daniel, en José, en Elías, en Jesús y también en el éxodo de Jesús. Pero yo quiero darles una en base a lo que fue Enoc. Y se van a dar cuenta la razón por la cual Enoc fue arrebatado. Gracias. Amén. Bueno, vamos a Génesis, capítulo 5, versículo 18. Miren, esta figura es figura, ojo con esto que les voy a decir. El arrebatamiento, escuchen, esta es otra diferencia. El arrebatamiento es un acto. Amén. Las bodas del Cordero es otro acto. Amén. No significa que el que es arrebatado automáticamente al ser arrebatado se casa. No. Son actos. Primero son arrebatados. Amén. Pero después tendrán que ser las bodas. Porque todavía falta un montón de cosas más. Amén. Lo que es la tribulación, la gran tribulación, las guerras que vienen, la instalación del reino. Y entonces vendrán ¿qué? Las bodas. Entonces no significa de que automáticamente soy arrebatado y me caso. No, todavía tiene que pasar un tiempo. Amén. Porque recuérdense que la reina Esther, por ejemplo, antes de casarse, ¿qué tuvo que pasar? Un año de preparación en aloes, en mirras, y entonces después llegó y se casó, y es figura de la iglesia también. Entonces yo quiero que ustedes entiendan eso, de que obviamente el que se va arrebatado se casa, pero una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es las bodas. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a hablar de Enoc, pero Enoc es figura de la iglesia novia. Y obviamente ustedes saben que la novia, aunque ya esté ahí en el camino al altar, todavía no es esposa. Amén. ¿Hasta qué momento es esposa? Hasta que se sella el pacto cuando la Biblia dice que ya se hacen una sola carne. Amén. Entonces, Enoc es figura de la iglesia novia. Yo quiero que ustedes noten esto. Es importante para mí que noten esto. Los significados de Enoc. Enoc significa dedicado. Y también significa disciplinado. Y ahí entra lo que el pastor decía. ¿De dónde creen ustedes que viene la palabra disciplinado? De discipulado. Enoc significa dedicado, pero también significa disciplinado. Miren esto, okay. Génesis 5:18. Aquí les estoy dando características, mis amados hermanos, de la iglesia que se va a ir arrebatada y que ya es novia. Amén. Génesis 5:18. Entonces miren esto. ¿Quiénes se van arrebatados? Los que seamos dedicados, los que seamos disciplinados. Amén. Pero también Génesis 5:18 dice: vivió Jared 162 años y engendró Enoc. ¿Quién era el padre entonces de Enoc? ¿Y saben qué significa Jared? Gobierno. Entonces, ¿quiénes se van arrebatados? Los que seamos como Enoc, los que aceptemos sobre nuestra vida un gobierno. ¿Pero gobierno de quién? ¿Por qué de Enoc? Jared, y Jared significa gobierno. Amén. Recibir el gobierno, mis amados hermanos, en este caso del gobierno del Padre sobre nuestras vidas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo sé yo que alguien ha recibido el gobierno? Cuando simple y sencillamente ya ese alguien
o nosotros mismos ya no actuamos por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por nuestros actos, sino actuamos en base a lo que el Padre nos ha dictado. Porque la Biblia dice en uno de los libros de Juan que Él, el Padre, fue el que engendró al Hijo. Amén. Entonces, si el Padre engendró al Hijo, obviamente también nos tiene que engendrar, o en este caso reengendrar. ¿Para qué? Para poder recibir ese gobierno. Amén. Ok, ahora sigamos allí en Génesis. Solamente que en el versículo 21. Amén. ¿Está claro esto? Enoc, su padre era Jared. Jared significa gobierno, pero miren esto. Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años. Amén. ¿Y engendró a quién? A Matusalén. A Matusalén. Ustedes saben que dice la Biblia ahí, me voy a adelantar un poquito, que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó, dice después, Enoc con Dios 300 años. ¿Y luego qué dice? Y Dios se lo llevó. Amén. Pero lo que yo quiero que noten es esto. ¿Cuántos años vivió Enoc cuando engendró a Matusalén? 65 años. ¿Qué significa qué número da, al sumar 6 más 5? 11. Lo que hablábamos con el pastor ayer. Y el número 11 significa, número 1, purificación. Número 2, cambio de dimensión. Y número 3, Mahanaim. Pero ya se van a dar cuenta por qué les coloco esto, de que engendró a Matusalén. Entonces lo que yo quiero que miren es que vivió 65 años y a los 65 años engendró a Matusalén. Amén. Entonces, al sumar el 6 más el 5 de los 65 años da 11. Y el número 11 significa purificación, cambio de dimensión, pero también Mahanaim. Entonces, miren, bueno, les voy a dar el significado de una vez de Matusalén. Simple y sencillamente Matusalén significa muerte. Entonces, noten esto. La Biblia dice que Enoc tenía 65 años. Y vamos a verlo así. Y engendró, ¿a quién? A Matusalén. A Matusalén. Y Matusalén lo que significa es muerte. O sea que la muerte, podemos ponerlo como ustedes gusten, que la paga del pecado es la muerte. O sea, lo malo que había en él, llegó un punto en el que él tomó una decisión y dijo, basta. Hasta aquí, este pecado seguirá gobernando mi vida. Dio a luz ese pecado y lo desechó. Y al desecharlo, dice la Biblia después, que caminó con Dios 300 años. Entonces eso me lleva a pensar a mí que Enoc vivió 365 años. Amén. Pero vivió 65 años bajo su propia voluntad. Y hasta que permitió, o mejor dicho, desechó a la muerte que había en él, entonces empezó a caminar con Dios y fue tanto el agrado que tuvo que Dios se lo llevó. Amén. ¿Me están entendiendo? Entonces, mis amados hermanos, ¿qué tipo de gente se va a ir a arrebatar? ¿Qué tipo de gente se casa? ¿Qué tipo de gente es la iglesia novia? ¿Saben qué tipo de gente es? Todos aquellos, primero, que reconozcamos que tenemos áreas de pecado que no le agradan a Dios, pero que las desechemos también. Uno de los requisitos cuando nosotros vemos, y quizás el único requisito que la Biblia muestra en 1 Corintios capítulo 11, cuando habla de la Santa Cena, cuando dice que todo aquel que participe de la Santa Cena, dice, pruébese a sí mismo y que no la beba indignamente. Nos han enseñado un montón, lo voy a decir así, de tonterías en relación a eso, que nos ponen requisitos, lo que hablaba el pastor, requisitos de hombre para poder participar de la Santa Cena o no. Pero cuando la Biblia dice que no participe de ella indignamente, ¿saben qué significa eso? Estar conscientes de que somos pecadores. Amén. Yo creo que de eso todos estamos conscientes de que somos pecadores. Amén o no amén. Pero también estar consciente
Pensemos en una persona. Estoy consciente de que estoy bajo adulterio. Estoy consciente que soy un adúltero. Pero también estoy consciente que voy a seguir viviendo igual. Eso es participar de la Santa Cena indignamente. ¿Qué sería entonces participar de la Santa Cena dignamente? Número 1, reconocer que soy un pecador. Y número 2, reconocer que ya no quiero vivir igual. Amén. Pero el que participa de la Santa Cena del Señor indignamente es el que participa sabiendo que es pecador, pero sabiendo que va a participar de ella y va a seguir viviendo igual. Nada va a cambiar. Entonces es cuando dice que cuando uno participa de la Cena del Señor así, es cuando muchos, dice, se han enfermado y aún muchos hoy duermen, o sea, se han muerto. Amén. Y yo creo que en ese punto no estamos nosotros. Reconocemos que somos pecadores, pero también reconocemos que queremos ser arrebatados. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos está a entender acá? ¿Quiénes se van a ir arrebatados? Los que sean cambiados de dimensión. ¿Y qué significa Mahanaim? La unión de dos campamentos. Y eso es lo que sucederá en el arrebatamiento. Un campamento terrestre, obviamente transformado, se unirá a un campamento celeste. Y los terrestres dejaremos de ser terrestres y pasaremos a ser celestes. Amén. Pero miren esto. Hay algo que me llama a mí la atención. Que la Biblia dice que Matusalén vivió 969 años. Pero dice también que según el Pentateuco samaritano vivió 720 años. O sea, no importa al 100% cuánto haya vivido, si 969 o 720. Lo que interesa es que la Biblia muestra de que este hombre es el que más vivió, según los escritos bíblicos. Este es el que más años vivió. ¿Y por qué? Porque su significado es muerte. Y recuérdense que cuando el Señor Jesús descendió, cuando Él muere en la cruz del Calvario y desciende, ¿a qué descendió? A vencer a la muerte. Amén. Entonces, simple y sencillamente, los que seamos arrebatados, por eso les decía la cita que dimos al principio, ¿dónde fue que leímos? En Corintios creo que fue, no, en Tesalonicenses, de que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque vencimos la muerte. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claras es de que se van a ir arrebatados o nos vamos a ir arrebatados los que hayamos vencido la muerte. Ok, ¿y cómo venzo la muerte? La paga del pecado es muerte. ¿Cómo venzo la muerte entonces? Exacto. Dejando de pecar. Y cuando pecamos, ¿qué es lo que sucede? Perdemos la santidad. Amén. ¿Me van entendiendo? Miren esto. Aquí todavía, ya voy a ir terminando. Cuando ustedes miran a Enoc, Enoc aparece dentro de lo que es la genealogía del Señor Jesús, según Lucas 3, 37 y 38. Dice, hijo de Lucas 3, 37 y 38. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc. Ahí está. Hijo de Jared, hijo de Malael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén. Ahora quiero que noten ustedes. Lo de esta cita, nada más era para que ustedes se den cuenta de que todo aquel, mi amado hermano, que se va a ir arrebatado de una u otra forma, pertenece al linaje del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque recuérdense que nos vamos a hacer uno con Él. Amén. Pero miren esto también. Aquí entra parte de lo que hablábamos al principio, de que mi estado espiritual no depende de lo que me rodee. Porque cuando ustedes se ponen a hacer cuentas, dentro de la generación que vivió antes del diluvio, amén, ¿cuántos fueron arrebatados? Arrebatados. Arrebatados. El diluvio. Antes del diluvio, ¿cuántos fueron arrebatados? Ninguno. Bien. Solo no. Solo no. ¿A qué voy con esto? A que toda la generación que vivía juntamente con Enoc no fue arrebatada. Hubieron salvos. ¿Quién? La familia de Noé. Pero no fueron arrebatados. Entonces, ¿a qué les quiero llevar con esto?
de que Enoc era un contraste dentro de toda la generación que él tenía. ¿Por qué? Porque dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Y Génesis 5:24 dice, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces miren, dentro de una generación de pecado, Enoc fue capaz aún de sobrepasar la justicia de Noé. Porque ¿por qué Noé y su familia fueron salvos? Porque dice la Biblia que Noé era un justo. Pero yo me atrevo a pensar que si no fue arrebatado Noé, fue porque más de algo tenía malo. Amén. ¿Me entendieron eso? Ok. Ahora vean ustedes esto que me llama la atención. Yo lo acabo medio de tocar en la iglesia. Seguimos ahí en el 5:24. Entonces está claro de que el hecho que yo me vaya arrebatado no tiene que ver con lo que me rodea. Porque Enoc estaba rodeado por un montón de gente pecadora. Por eso Dios destruyó esa generación. Pero solamente él fue arrebatado. ¿Pero por qué? Porque caminó con Dios. Pero caminó con Dios después de ¿qué? De que engendró a Matusalén. Después de que desechó de él todo lo que le producía muerte. Amén. Entonces, si nosotros no podemos vivir de una forma como la de vivió Enoc, o las cosas del mundo nos contaminan, a veces tal vez la gente va en el bus, ¿verdad? Y ahí la música, y cuando miran al hermano, empieza con el piecito así, al ritmo de la música. O sea, ¿por qué? Porque lo que el entorno lo está rodeando, pero aquí adentro aún hay receptores. Por eso es que él reacciona al entorno. Entonces, si nosotros somos gente que reaccionamos al entorno, ¿qué significa eso? Que aún por dentro llevamos parte de lo que hay en el entorno, que no lo hemos engendrado y no lo hemos desechado, en este caso Matusalén, para que esa muerte no nos venga a cobrar una factura. Entonces por eso la Biblia dice que después de que lo engendró, caminó con Dios. ¿Por qué no caminó 365 años con Dios? ¿Por qué solo 300? Porque tenía que engendrar a Matusalén para desechar de sí la muerte y entonces poder caminar con Dios. Amén. ¿Me van entendiendo? Pastor, algo, por ejemplo, tú decías de que por qué Noé no fue arrebatado, no que solo salvo. Y aquí hay una plancha bien gruesa, porque si él, cuando después de una gran victoria, cuando todo estaba bien calidad, un gran líder, todo, salvó a su familia y en su propio hogar vino a planchar. O sea que él venía contaminado, porque miren lo que dice Génesis 9:18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino. Ahí fue el problema. Y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda, en medio de sus nueras. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, lo violó, se lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Verso 24, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, qué tremendo. O sea que ahí podemos ver que él venía contaminado de... Algo que me llama la atención por lo que el pastor dice. Dios sabe, ahí está la pastora de testigo. Un culto antes de la proclama, yo les prediqué a ellos. Yo no les dije de que venía un año del reinicio. Pero, o sea, no les dije que el año que venía era un año del reinicio, ¿verdad? O sea, como la proclama. Pero sí se los dije. El año que viene, el Señor va a permitir muchos reinicios. O sea, ¿sí me entienden, verdad? De que yo no lo certifiqué. El año que viene es año de reinicio. O sea, yo no certifiqué eso, pero sí lo toqué. Y se los prediqué. Y cuando el apóstol lo predicó,
Yo, gloria a Dios, porque ya lo había predicado. Pero ¿a qué voy yo? A que en esa prédica yo les decía, hermanos, si el año que viene es un año de reinicio, no podemos pasar de ciclo con las cosas que a mí me estorbaron en el 2013, acarrearlas y traspasarlas al 2014. ¿Por qué? Porque esas cosas serán mi destrucción. Exactamente lo que el pastor decía ahorita. ¿De dónde viene Noé y su familia? Venían del ciclo pasado. Pero ¿qué fue lo que sucedió? La semilla del pecado se metió y la pasaron al siglo nuevo, al ciclo nuevo. Y es por eso que Dios, miren cómo es esto, Dios viene y destruye a una generación pecaminosa. Intenta levantar otra vez una nueva raza con Noé y su familia, y el pecado se vuelve a meter ¿en quién? En Cam. Entonces, ¿cuál fue el problema ahí? De que pasaron de ciclo, pero pasaron con las cosas del pasado. Y eso fue lo que provocó, una vez más, lo que fue produciendo en qué? Que Dios tenía que inventar un nuevo plan de salvación para el ser humano, de que tenía que mandar por fin uno que no conociera pecado, Jesús. ¿Por qué? Porque Noé intentó ser como otro Adán, ¿verdad? Pero tampoco pudo. ¿Por qué? Porque con lo que decía el pastor, no supo gobernar su casa de cierta forma que en su casa, una vez más, estuvo el gran problema. Amén. Ok, pero sigamos con esto. Ya casi termino, hermano. Nada más quiero darles unas cositas más. Y dice, sigo en Enoc. Caminó pues, dice, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Caminó con él después de haber dado a luz, engendrado la muerte, Matusalén, y dice, y Dios se lo llevó. Amén. Y cuando ustedes ven esa palabra llevó, ¿qué creen que significa? ¿Saben qué significa? Arrebatar. O sea, ahí debería decir, y caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo arrebató. Eso es lo que significa. Y miren esto. Bueno, les hago una pregunta. La pregunta que les hago es esta. ¿Será lo mismo a que yo camine con Dios, a que Dios camine conmigo? No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo a que Dios camine conmigo, a que yo camine con Dios. Y la Biblia ahí dice que caminó Enoc con Dios, no Dios con Enoc. ¿Cómo así? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta. Les pongo este ejemplo. Imagínense ustedes lo siguiente. De que el día de mañana ustedes, bueno, ya todos están casados, ¿verdad? No soy la pastora, ¿no? Por una u otra razón, ustedes están casados. Y su suegra se queda sola. Hay dos opciones. Número uno, la primera opción es de que ella se venga a vivir con ustedes, a la casa de ustedes. Y número dos, que ustedes se vayan a la casa de ella. Si ella se viene a vivir a la casa de ustedes, ¿quién manda? Nosotros. Porque la casa es nuestra, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos a la casa de ella, ¿quién manda? Ella. ¿Por qué? Porque la casa es de ella. Exactamente lo mismo es, ahí se enmarca la diferencia, que no es lo mismo a que yo camine con Dios, a que Dios camine conmigo. Porque si yo camino con Dios, eso quiere decir que Dios me dirige. Pero si Dios camina conmigo, entonces Dios tiene que ir a donde yo voy. Entonces, exacto, entonces des en cuenta que no es lo mismo a que yo camine con Dios, a que Dios camine conmigo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia aquí? Que Enoc caminó con Dios. Entonces, ¿qué significa caminar con Dios? Hacer lo que Él quiere, ir a donde Él quiere y punto. ¿Se dan cuenta la diferencia de por qué Enoc fue arrebatado? Entonces yo me atrevo a pensar que Enoc caminó con Dios, pero Dios caminó con Noé. Hay una figura muy interesante
¿Cómo se llama este hombre leproso? Nabal. No. Naamán. Naamán. El sirio. Exacto. Algo de lo que hablábamos anoche también. Que la Biblia dice que Naamán recibía el respaldo de Dios, pero era leproso. Porque a consecuencia de él, dice, el rey había tenido grandes victorias. ¿Por qué? Porque Dios respaldaba a Naamán. Pero no lo aprobaba, obviamente. ¿Por qué? Porque era un leproso. Amén. Y termino con esto, hermanos. Hebreos 11:5. Recuérdense que aquí hablamos de Enoc como figura del arrebatamiento, pero de la iglesia novia. Por fe Enoc, miren lo que dice, fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Enoc? Fue arrebatado, pero también fue trasladado. ¿A dónde? Hacia el cielo. Entonces, miren esto. Fue trasladado y fue arrebatado. Y la Biblia dice ahí, y que no, dicen, fue trasladado para que no viera muerte. La palabra esa, trasladado, significa cambiar de ambos lados. Transferir, transportar, pero también significa perturbar, pervertir. Y miren, la palabra pervertir significa perturbar el orden o el estado de las cosas. Entonces, ¿qué sucederá con los arrebatados? Simple y sencillamente, el orden natural nos dice que todos vamos a morir, pero el orden sobrenatural nos dice que todos seremos arrebatados. Amén. Entonces yo espero, mis amados hermanos, que me hayan entendido en este punto, como lo voy a repetir. Para seguir hablando del arrebatamiento, tenemos por lo menos 6 personajes más típicos de lo que es el arrebatamiento. Y la Biblia muestra claramente de que muchos de ellos, bueno, no muchos, sino todos, no vieron muerte. ¿Por qué? Porque fueron arrebatados. Entonces el plan de Dios no es, claramente lo dice la Biblia, que ninguno perezca, sino que el plan de Él es de que todos procedamos al arrepentimiento. Una vez arrepentidos, optamos para ser arrebatados. Amén y amén. No sé si tendrán alguna duda o algún comentario, pastor. ¿Leproso qué significa? Leproso. Mira, literalmente el leproso es una persona que le salen como llagas, manchas blancas en la piel, en el cuerpo, pero la piel se le va cayendo, por pedazos se le va cayendo. Espiritualmente hablando, un leproso es una persona pecadora, de que aparentemente está bien, pero él sabe que está cometiendo algún pecado. Ese es un leproso literal y un leproso espiritual. Amén. Pastor. Qué tremendo, hermanos, porque hay muchas cosas en este discipulado que seguir aprendiendo, hermano. Y una de las cosas que me impacta a mí es de que, hermano, mucha gente está caminando en pecado y está contaminando a mucha gente y los está perturbando, los está confundiendo.